los sábados. Bueno, a las 9:26 de la mañana, posterior al boicoteo del comentario central de este servidor. Pero supéralo. Vamos. Yuri, la cultura democrática merita que con respeto aquí se no hay contrasten patriarcado. ideas. Esto no es unilateral. La comunicación fluye y bidireccional. Abanderada de la cultura democrática. No robemos tiempo a la entrevista, Bueno, vamos. a las 9:26 de la mañana tenemos con nosotros a la abogada Leimi Lora. Con ella vamos a compartir nuestra entrevista central y vamos a hablar de temas de mucha importancia y sobre todo relevancia para la sociedad dominicana en este tiempo, que son las AFP, ¿no? Los fondos de pensiones, ese reclamo que hay o ese medio clamor social del retiro anticipado del 30%, como ha pasado en otros países de América Latina, y también de cómo eso afectaría a la economía. Esa papa caliente. Esa papa caliente, sí, es una papa caliente. Sí. Gracias, buenos días. Yo espero que ustedes me den un tratamiento más suave, ¿verdad? No me entra el debate. Eso en la casa, ¿verdad? Aquí ellas están en sororidad, como ustedes están en sororidad. Estoy en mi zona de confort. Sí, exacto. Bien. Bueno, ¿cómo debe ser? Sí, Leimi, ¿qué son las AFP? ¿No? ¿Y cómo funcionan las AFP? Que todavía hay mucho desconocimiento en ese sentido. Gracias, mire, muy buenos días. Agradezco a ustedes pues la invitación que nos hacen. Sé que ustedes también tienen un público joven. Ustedes todos son lindos, jóvenes, es maravilloso. Ay, ojalá gracias por hoy lindo. personas que están entrando, ingresando pues a nuevos empleos, nos escuchen para que conozcan un poquito más de qué es el sistema de pensiones particularmente. Porque si no hablamos de la AFP es simplemente un instrumento, un actor, un intermediario que se ocupa de administrar el dinero que usted y su empleador aportan para que usted pueda tener una pensión llegada a su edad de retiro. Ese es básicamente el rol principal que tienen esas administradoras, que tienen una responsabilidad, vamos a decir casi que fiduciaria, porque operan como un fondo de inversión, operan como un fideicomiso, tienen unos amarres, vamos a decirlo así, tienen una legislación muy cerrada, incluso no solamente se circunscriben al marco jurídico de la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, sino que también tienen que cumplir con las normas del sector financiero, toda aquella que dictan la Junta Monetaria, que tienen que ver con el tema de sistemas de pagos, uso de la moneda, colocación de instrumentos financieros, emisiones, como también lo que tiene que ver con el mercado de valores. O sea que son competencia, derecho administrativo, derecho constitucional, son unos órganos muy regulados que tienen a su cargo, pues como ya les dije, la gran responsabilidad de administrar correctamente el dinero de los trabajadores y empleadores en apego pues al marco jurídico vigente. En el caso particular del Sistema Dominicano de Pensiones, en República Dominicana, como ustedes saben, previo al año 2001, que es cuando se promulga esa ley 8701, teníamos un sistema deficitario, un sistema que era excluyente, pues solamente una parte muy mínima de la población estaba cubierta, por lo menos contra los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Ustedes recuerdan aquel sistema de reparto administrado por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que de hecho quedó ya sin funciones, sin efecto, derogado. IDSS, sí. El IDSS, efectivamente, lo que se conocía como la caja del Seguro Social. Quedó sin efecto luego del año 2019 por la disposición de la ley 397-19, y creamos entonces un régimen de capitalización individual donde trabajadores y empleadores aportan un porcentaje del salario del trabajador equivalente al 9.97% actualmente, y de ese 9.97%, un 8.4% va a una cuenta de capitalización individual que esas administradoras de fondos de pensiones colocan en el mercado de valores, generando entonces lo que se ha denominado en muchos países que tienen este mismo esquema que nosotros, como Chile, Perú, México. En el mismo Uruguay, que aunque tienen 3 pilares, también cuentan con el sistema de capitalización individual como brazo acompañante. Tenemos entonces lo que sería un círculo virtuoso donde tu dinero se coloca en el mercado y genera entonces mayor empleo, genera dinamización de la economía, genera la creación de infraestructura, acompañamiento para desarrollo de mercados como energía, turismo. O sea que tenemos un sistema que está bastante blindado también porque contamos con la garantía del Estado Dominicano, no solamente por el rol que le corresponde como ente supervisor, es el que crea las normativas tanto generales, o sea, que aplican a toda la población, sino también las particulares operativas administrativas y la parte de fiscalización, evidentemente, y luego, en caso de que sucediese cualquier cosa, el Estado debe responder también por los derechos adquiridos de los trabajadores. El tema, Susi, sobre este tema quería preguntarle específicamente el reclamo que hay de la sociedad o de una parte de la sociedad de que se entregue el 30% de los fondos de la AFP. No sé si habría alguna manera de explicar de manera sencilla, porque he escuchado a algunos expertos hablar de que la gente tiene una expectativa de los recursos que van a recibir,
que no es la realidad. O sea, la gente cree que tiene todo el dinero del mundo ahí o una cantidad considerable y de entregarse, que no sé si es posible, la decepción va a ser enorme. Bueno, yo soy una de las que siempre digo, en primer orden te comento lo siguiente, mi posición particular. El tema del reclamo del 30, yo entiendo que en algún momento ya se tiene que diluir, porque ya nosotros estamos prácticamente saliendo de la pandemia. Aquellas personas que se quedaron cesantes o suspendidas de sus empleos por efecto del COVID-19 ya están volviendo a sus puestos de trabajo. De 1.800.000 personas que cotizaban en marzo 2020, ya tenemos cotizantes que superan la media del 1.870.000 trabajadores activos cotizando ahora mismo al corte de septiembre 2021. Por lo que, y además de todo eso, si le sumamos que República Dominicana fue uno de los pocos países que colocó atención y asistencia social para trabajadores en esas condiciones durante el periodo de pandemia, incluso dejando el Seguro Familiar de Salud contributivo para trabajadores que estaban cesantes o suspendidos, podemos también decir que tenemos que bajarlo quizás un poco ya la presión e iniciar otra vez, reiniciar ya nuestras actividades porque está todo abierto. Estamos trabajando, todo el mundo está trabajando. El tema está, Leimi, que para la sociedad más baja, ¿no? Lo de menos poder adquisitivo, aunque sea muy crudo, te lo digo, sería un buen discurso, pero no una buena realidad. No, pero acuérdate de eso, Yuri, que también... no estoy diciendo que los fondos de pensiones son los responsables. No, porque ni son los responsables, ni lamentablemente pueden atenderlo porque jurídicamente no se puede. Correcto, lo que pasa es que la gente lo ha visto como una salida rápida, ¿no? A su malestar económico, ese 30%. Entonces, lo que pasa ahí es que en ese imaginario colectivo, ahí es que no digo que sean... se justifica en ese correcto, en ese imaginario colectivo todavía hay una justificación. Si nos vamos a la clase que él primero mencionó, esos todavía siguen recibiendo ayudas sociales, porque recordemos que tenemos el plan social de la presidencia tiene un abanico importantísimo. No como los programas que se idearon y se pusieron en ejecución en el marco de la pandemia, no tienen el mismo puedo seguirte impacto. pagando el fase 1, el fase 2, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí hay otros acompañamientos que a esa clase me voy exclusivamente a la que él dijo, a la muy baja, que siguen recibiendo otros beneficios, porque esos no se cortaron. Es la clase Leimi probablemente que menos aporta al fondo de pensiones porque es la que es más informal. Y la que es más informal y la que menos recursos ahí y la que también menos voy recursos contigo tenga. con la preocupación que ella plantea, que son personas que probablemente, que son de las cosas que a mí sí me preocupan, que si eventualmente, ahora mismo no podemos devolver el 30 porque jurídicamente, legalmente es imposible. El dinero no puede pagarse en esa forma, no se puede pagar. No, pero vámonos al marco legal. Legalmente es imposible devolver dinero anticipadamente. Pero no imposible del todo, porque se puede hacer un proceso legal, como se han hecho en otros países. Se puede modificar esa ley perfectamente y eso lo haría posible. La respuesta es, ella me preguntó y respondiéndole a eso les aclaro, en el momento en que nos encontramos sin modificar la ley 8701, ahora mismo es imposible entregarte el dinero de manera anticipada. No se podría hacer. Tienes que modificar la ley, que es lo que andan buscando. Que es lo que se le ha estado reclamando al Congreso y por eso se han hecho la protesta frente al Congreso pidiendo que se modifique la ley para poder entonces ahí te quería complementar que esos que yo te aseguro a ti, yo estoy casi que al 100% segura que están acompañando a esos proclamas y a esos reclamos, nunca han cotizado al Sistema Dominicano de Seguridad Social dentro del régimen de capitalización individual. Porque tienen su plan porque son informales, como señaló Yuri. Nosotros tenemos una tasa de informalidad que supera el 58% actualmente. O sea, recientemente actualizada. No te puedo decir ahora en octubre cómo vamos, pero agosto a septiembre era un 58%. O sea, que son personas que nunca han contribuido, nunca han aportado al sistema. Otros probablemente están afiliados al régimen de reparto porque venían con derechos adquiridos del IDCS o del servicio público bajo el amparo de la ley 37981, por lo cual tampoco han aportado nunca capitalización individual. Entonces vamos a generar un tercer estallido social con el tema de los fondos de pensiones, con un grupo de personas que nunca cotizó, pero que como tiraron el 30 para la calle, en caso de que hipotéticamente eso se aprobara, van a decir, pero ¿por qué si aprobaron el 30 a mí no me dan el 30? Porque a mí hay que darme también el 30, ¿tú entiendes? O sea que hay en social y legalmente tenemos una situación bastante incómoda, una crisis muy cuestionable, muy delicada, muy sensible, porque yo entiendo cuando hablamos de derechos sociales, derechos fundamentales, señores, la gente se empodera mucho de lo que son sus derechos, y es una realidad, porque desde que tú naces te dicen, tú tienes derecho a seguridad social, tú tienes derecho a protección contra riesgos de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, y es cierto, y tú tienes que empoderarte de eso, pero tú también tienes que saber administrar objetivamente esos derechos. O sea, hasta dónde es que me corresponden y cómo es que me corresponden. Porque una más importante de esa está recibiendo, como yo te decía eso, subsidios, como por ejemplo sociales. El Seguro Familiar de Salud, bajo el amparo del régimen subsidiado.
donde esas personas no aportan, no pagan nada, pero tienen su salud cubierta. Y eso, ¿cuánto tenemos ya? Ya tenemos casi 6 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado. Sí. Pero una cosa, Leimi, detrás de este reclamo hay también un elemento que yo creo que a las AFP debe de llamarle la atención, que es una crítica. Una crítica primero del punto de vista de las ganancias, que es bueno que tú expliques cómo es que funciona el tema de las ganancias. Yo he escuchado expertos que han explicado, mira, por cada peso que entra, el trabajador, la trabajadora es la que gana más. O sea, la FP1, el trabajador 13. Entonces, explicar eso. Y por otro lado, el tema de acceso a los fondos. La gente se queja mucho de que dicen, contrale, es mi dinero y me ponen demasiadas trabas para yo poder hacerlo. Pero de pronto es falta de un tema de información que las AFP y el Estado Dominicano han sido carentes. Aquí la gente no sabe lo que es la seguridad social, cómo puede hacer uso de sus derechos. Aquí hay muchísimas instituciones, por ejemplo la DIDA, que no hacen nada para educar a la población y edificarla acerca de cómo reclamar esto. Bueno, pues desde la me voy primero, te respondo a la última parte que planteaste. La debilidad más grande que tiene nuestro sistema es la falta de educación, la falta de información. El desconocimiento. Tal cual tú lo planteaste. Exacto. Ni las instituciones públicas, y mira que no te voy a decir que no se hicieron sus esfuerzos, porque no podemos negar el trabajo que se ha hecho. Incluso en la Superintendencia de Pensiones tienen una escuela previsional a disposición de la gente que hasta con cursos en línea tú puedes documentarte sobre lo que es el sistema de pensiones y hasta hacen talleres que son sobre temas específicos, inversiones, beneficios. Que lo que pasa es que también hay un tema de desinterés, porque acuérdate que el tema previsional es un tema futuro. Y la gente siempre, yo no sé si hay alguno de ustedes economistas en la mesa, la gente siempre piensa es en consumo presente. Sí, o sea, claro. Utilizar mi dinero ahora, porque ahora es que lo puedo usar. No, nunca tenemos como esa preocupación de que vamos a llegar viejo. Y cuando lleguemos a viejo, probablemente ya no estamos en la época de antes, que nosotros arrastrábamos, que los papás de nosotros arrastraban con sus papás. Ya la carga y las responsabilidades que uno tiene y el modo de vida que uno lleva también no es igual. Ya te cuesta más tener que cargar, justamente llevar ese peso sobre tus hombros. O sea, las familias, los núcleos familiares tampoco son los mismos. Todo ha variado. La gente está viviendo más tiempo también. O sea que, y no estamos dándole la importancia que se merecen, por lo que, si bien las autoridades públicas y las mismas administradoras de pensiones no se ocuparon en tiempo prudente de llevar información a la gente, de hacer campaña publicitaria, de preparar al pueblo, de vincularlo, perdón, ay, se me zafó uno, púseme, de vincularlo, de que interactuaran activamente, justamente de que se sintieran parte del sistema. Ahora tenemos esta situación y estamos pagando los platos rotos, ¿verdad? Sí. Pero yo entiendo que siempre hay tiempo. Los sistemas no son perfectos, pero son perfectibles. Faltó la pregunta porque fue que... No, ya le falta lo del tema de las ganancias. La ganancia. Ganan mucho. Ganas y cómo retirar esos fondos. Tú tienes una empresa que tiene más de 500,000 afiliados. Esa empresa recibe mensualmente unas aportaciones que coloca en el mercado. Las ganancias que tienes es una comisión anual del 1.15% que tiene una tendencia a la baja, creo que por un periodo hasta el año 2028-2030, donde van a recibir ya finalmente una comisión del 0 punto y pico. O sea que, porque en el año 2020 ustedes saben que modificaron la ley justamente para modificar el esquema de comisiones que ellas ganaban. Pero dicen que al final eso lo que implicó fue más ganancias. Lo que yo no creo que es que implique más ganancia, porque por cada peso, como dicen, como se ha escuchado y los economistas lo han probado y ellas mismas sacando sus cálculos actuariales y la Superintendencia de Pensiones también, el afiliado se gana 13 pesos. O sea, lo que pasa es que ellas manejan un grupo grande de afiliados, un grupo grande de dinero y el afiliado tiene su cuenta que es la suya. Que yo los llamo, que usted ocúpese de su dinero, ocúpese de su cuenta, de que su cuenta se refleje como yo cuando veo la mía. No sé si ustedes están afiliados y cotizan. Sí. Cuando tú verificas, tú tienes, el trabajador ha aportado un 13% de lo que está acumulado, tu empleador por encima del 30% y los fondos te han generado por encima del 45 al 55% en rentabilidad, la inversión de los fondos tuyos. O sea que cuando tú descompones lo que está ahí acumulado en tu cuenta de capitalización individual, indudablemente el gran ganador es el trabajador. Y yo pienso que debemos concentrarnos en eso y de hecho seguir aportando incluso de manera voluntaria, que la ley te lo permite, el sistema te lo permite, que tú puedas hacer un aporte extra. Porque básicamente volvamos al SAN. Arma tu SAN previsional. Yo a mis empleadores siempre les decía, cuéntame un 1, un 3, dependiendo de mis posibilidades. Claro. Y un 5%. Yo llegué a aportar hasta un 5% de mi salario cuando yo era empleada. Y eso te permite a ti
que son de las bondades que tiene el sistema dominicano de pensiones actual bajo el régimen de capitalización individual, que tú autogestiones el monto de pensión que tú quieres recibir. Ustedes que son jóvenes, que se perfilan que van a trabajar hasta una edad. La mayoría de los trabajadores aquí ganan muy poco. Esos van a tener. 75% gana menos de 25,000 pesos. ¿Cómo tú le vas a decir a un empleador de cuéntame más pero cuando no te da para tú llegar a fin de mes? Ese trabajador va a recibir prácticamente el 80, el 60, 90% del salario que tenía al momento de jubilarse. Ahora nosotros tenemos en esos casos hasta el tope de 26. Un salario deprimente, ¿no? Ese es el problema. Le endilgamos al sistema de pensiones un problema que tenemos en el mercado laboral porque tenemos salarios que son muy bajos. Las pensiones son bajas porque los salarios son bajos. Las pensiones son bajas y la aportación porque las aportaciones son bajas. Los salarios son bajos porque no cotizamos todo el tiempo. Hay lagunas de cotizaciones. O sea, hay periodos de tiempo en los que nosotros tenemos un mercado laboral muy volátil. Trabajadores itinerantes. Pasa de la formalidad a la informalidad, o se cambia de un empleo a otro, o dura mucho tiempo sin trabajar. O sea, por esas variables son las que impactan directamente el monto de la pensión que vas a recibir. Pero independientemente del número de cotizaciones que tú tengas, del monto que tú tengas acumulado, tú lo que sí va también en este sistema de capitalización individual, cuentas con la seguridad de que ese dinero tú lo vas a recibir, ya sea a cuentagota con una pensión mínima, porque las AFP solo pueden pagar pensiones mínimas equivalente al salario legal más bajo del sector privado, que ahora mismo son 11,500 pesos, no te pagan una pensión inferior a ese monto. Por lo que si tú llegaste a la edad de retiro, que son los 60 años, que es la edad marco, aunque hay otras modalidades anticipadas, y tú lo que tienes ahí son 50,000 pesos, te lo van a devolver en 11,500, 11,500, 11,500 hasta que se devuelve el saldo, que no es lo que sucede, por ejemplo, con otros esquemas de previsión social, en el caso pensiones, que si tú no cumples con el número, con la edad o con el número de cotizaciones que te exigen, no te devuelven ni te pagan nada. Si falleces también, a tus familiares les van a pagar el monto que tú tengas acumulado o una pensión por sobrevivencia, dependiendo de la situación en la que hayas fallecido. Y ahí respondo a tu pregunta. ¿Por qué la gente se queja de que le ponen trabas? Le ponen trabas, no, señores. Lo que pasa es que hay dinero que se está pagando. Cuando tú vas a un banco, cuando tú vas a hacer cualquier trámite jurídico, te exigen unas documentaciones. Porque y más cuando es dinero entre manos. Si yo pago mal, imagínate tú. Leimi, en ese mismo punto, yo particularmente que sí tengo conocimiento. Primero tengo que felicitar porque la gente nada más dice lo malo. Hay que felicitar que las AFP verdaderamente son de las pocas empresas, se podría decir, que mandan, o sea, eso es mensual. Sí. A su correo le llega todos los meses totalmente detallado, Su con estado. punto y coma su estado. Y ahí no hay equívoco. O sea, eso es todos los meses, está llegando. Yo tengo alrededor de 8 años viendo eso todos los meses. Ya eso cuando no me llega me asusto, digo, pasó algo. ¿No es verdad? Y también yo que viví el caso o sea, lo viví muy cercano con mi mamá cuando falleció, el tema de la AFP, y verdaderamente ha sido una falta de comunicación lo que ha pasado con las AFP, porque es un trámite común y corriente como de cualquier banco. Igualito. Señores, para tú abrir una cuenta de ahorro hoy en día en cualquier banco, a ti te exigen un sinnúmero de cosas y obligatoriamente, como dice Leimi, para acceder a fondos y a dinero, tiene que tener un proceso como cualquier otro banco, como cualquier otra cosa, porque es dinero. Sumándole a eso, y discúlpame, Liz, cuando tú vas a retirar tu dinero del banco, de tu cuenta de ahorros, una vez yo iba a retirar una cantidad, el banco lo encontraba que era importante y no me lo querían dar. Bueno, o sea, me lo eso. tuvieron que dar. Pero ¿tú sabes lo que querían hacer? Bueno, era nunca me ha pasado eso. para sacar un préstamo. Yo siempre que voy yo a espero que sea porque tú respetas tus ahorros. Era para mi préstamo hipotecario, que tenía que sacarlo de un banco para entrarlo a otro. Y me ofrecieron darme un préstamo de mi propio dinero que yo tenía ahí. Yo le voy a decir, pero ¿cómo usted me va a prestar si los cuartos que yo tengo ahí? Démelo, que voy para otro banco. ¿Cuál es el procedimiento? Yo meterme en otro lío. Espérate. Déjame terminar, que es importante. Particularmente, yo creo que eso es mero populismo, el tema del 30%. Ahora bien, hay una propuesta que yo sí la veo, o sea, factible, principalmente para la sociedad que vivimos hoy y principalmente para la juventud, que no se ha expuesto de manera formal, pero sí se ha comentado en diferente, y quería saber tu punto de vista con relación a eso. Del famoso 30% que la gente está exigiendo que se les retorne. Si hubiera forma de manera legal de que ese 30% no que se le retorne a la gente, sino que se le pueda servir de garantía para préstamo a la juventud. Mira, ahí entraríamos otra vez en debate con el tema modificación de ley, porque los fondos de pensiones son inembargables por ley.
O sea, tú no los puedes colocar como una garantía prendaria ni bancaria. De hecho, las inversiones de los fondos de pensiones, para que la gente también lo tome en cuenta, se hacen sin pagar peajes y las administradoras de fondos de pensiones solamente pueden invertir en instrumentos que estén debidamente aprobados, donde las garantías de esos instrumentos aseguran que no va a pasar nada y que como ese la dinero, bolsa de valores, por ejemplo. exacto, por eso tienen que incluso hacerlo por la bolsa de valores, la colocación en un mercado formal. No pueden hacer desviaciones, no pueden ponerlo por otro lado. Entonces, y ellas mismas asumen la responsabilidad de los costos de movimiento del dinero. Eso no lo paga el trabajador, eso no lo paga el dinero del trabajador. Eso lo paga el patrimonio de las AFP, porque recordemos también, las AFP manejan dos patrimonios. El suyo, como empresa, y el fondo de pensiones tiene hasta su propio RNC. Es una persona jurídica independiente de la regularmente administradora. pertenecen a grupos O sea, bancarios, pero se manejan trabajar con el diferente. tema de garantías me parece que sería algo un poco preocupante, porque entonces estaríamos exponiendo al Hay un trabajador que riesgo. asuma la responsabilidad de la pensión, o sea, de ese derecho fundamental que tiene de recibir una pensión llegada a la edad de retiro, que lo pueda perder si lo coloca en un financiamiento. O sea, son puntos. Yo no te le voy a quitar razón, no le voy a quitar peso a la propuesta, podría ser evaluable, pero entiendo que sería muy riesgoso. Sí, pero de Escribe todas algo. formas, Atendiendo incluso justamente por lo que hablábamos, porque Alguien- es una población que se mueve mucho, muy informal, pasa mucho tiempo sin trabajo, no sabemos realmente cuáles serían sus niveles de ingresos, o sea, tú tendrías que tener muchísima variable en cuenta. Esta pregunta, Leimi, si tengo 200,000 acumulado ahora mismo, ¿qué porcentaje real es que me toca? O sea, ¿cómo lo calculo? No, eso es yo no soy economista, ya tú sabes, no me voy a meter ahí. Si quiere, la persona sí puede entrar a la página de la Superintendencia de Pensiones. Hay una resolución que es la 30610 sobre beneficios, donde puede encontrar la calculadora de cómo se calculan los beneficios por vejez, porque recuérdense que eso se calcula en el momento que tú llegas a la edad de retiro. Ahora, hay una calculadora, un simulador en la página de la Superintendencia, donde él puede colocar el estimado que va a tener proyectado a la edad de retiro y le va a dar un monto más o menos próximo a lo que sería su pensión en función a las variables que le van a solicitar que llenen esa plantilla. Excelente. bueno, pues le damos las gracias a Leimi Lora, que ha venido aquí Gracias a ustedes. A pues, explicarnos. a iluminarnos, ¿verdad? Sobre Gracias a muchos temas ustedes. de la AFP que todavía sigue como una mitología griega. Totalmente. Pero Para lo mucha vamos a gente. desmitificar. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno. No, Sí. y que no es entiendan voceando también y tirando el piedras frente al Congreso. El reclamo legítimo. Yo creo que eso es bueno Y- tomarlo en cuenta, que de verdad que aquí hay gente que gana muy mal, que no tiene dinero y que ve, no solamente es verdad que hay populistas, como dice Lee, pero Sí. hay gente que de verdad Necesita, hay que sí. revisar ese sistema, Sí. hay que hacerlo más Yo- fácil para los Claro, usuarios no, y y las se está trabajando en usuarias. mejorar y que, le esa han no vendido, perdamos en eso. y que le han vendido una realidad que no es. Sí. Tienen una Yo- expectativa de algo que no Yo creo, es. Leimi, también que habría que incorporar en esa narrativa que los trabajadores no son los que deben de pagar la crisis. No, claro que Claro no. que Por no. En eso yo supuesto estoy de que no. acuerdo. Por No eso- pudimos llegar ahí, pero realmente Yo esa es la estoy de realidad. acuerdo. Y no por solo eso- los trabajadores, la nación completa pagaría los platos rotos, de esa estampida de dinero. Y ustedes lo Correcto. saben. Yo creo que eso también hay que dejárselo claro a la gente para que ellos entiendan que serían ellos mismos los que estarían pagando la propia crisis. Y ¿sabes? generaríamos Entonces, una crisis y mayor a la que generaríamos tenemos. una crisis mayor. Bueno, muchísimas Gracias gracias. a Muchísimas ustedes. gracias a Leimi Lora. Bueno, vámonos con llamadas. Dos llamaditas. Comunícate 809